de Militeca. Oremos. Querido Padre, qué privilegio es estar aquí en tu presencia. Han pasado los años. Y sí nos gustaría que ya regreses. Prepáranos y haznos dignos de que cuando tú regreses nosotros podamos extender los brazos y abrazarte. En el nombre de Jesús pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Amén. Muy bien. No está funcionando Muy bien. Mientras que ellos tratan, ahí está, eso. Just in case if you forgot the password, it's pretty Anna. But anyways, muy bien. Mamá quería decirte. A veces cometemos un error en el Día de las Madres y no todas las mujeres tienen la dicha y la fortuna de poder llegar a ser madre. Nosotros todavía no hemos intentado con mi esposa, pero quién sabe, por ahí a veces le pregunto, ¿y quién sabe si por ahí podremos tener un hijo o no? Una hija o no. Tanto que nos preocupa, imagínate cuando sí intentemos. ¿Será que podremos tener hijos? No todos tienen la dicha de ser papá. Y a veces algunos han perdido hijos en accidentes, otros han perdido hijos, algunas madres en la barriga. Y es un problema cuando a veces hay este tipo de festividades y nosotros, ¿verdad? A veces decimos, madres, pónganse de pie. Y aquella que quería ser madre, pero nunca pudo, se siente dejada. Pero sin embargo, yo creo que también al mismo tiempo es importante. Porque no solamente hay madres que hacen, ¿verdad? Que no sería la palabra correcta, producen, que dan a nacer, sino también hay madres que crían, que mentorean. Muchos de nosotros hemos tenido ese tipo de madres, aparte de nuestras propias madres. Y ustedes pueden mirar atrás y ver estas mujeres que invirtieron tiempo en ustedes. Cuando por ahí su mamá estaba muy ocupada para darle la atención que ustedes necesitaban, porque son varios hijos. Y por ahí conseguiste en esta mujer, en esta señora, una mentora, una persona que te ponía bajo sus alas. Así que vamos a ver en esta mañana, mamá quería decirte, a veces nos quedamos con ciertas cosas guardadas y nunca las llegamos a decir. Es así el caso de Kevin Durant. ¿Cuántos conocen a este basquetbolista? ¿Han escuchado alguna vez hablar de él? Hace un par de años él sacó el MVP, el Most Valuable Player, el jugador más valioso de la NBA. Y cuando él se levantó, es altísimo el hombre. Cuando se levantó a dar su discurso de jugador más valioso, empezó a hablar y agradecer a cada persona, pero al final de su discurso hay un momento en donde él se pausa y su voz se quiebra y empieza a decir, sin embargo, no estaría acá si no fuera por ti. Y miró entre la audiencia y ahí estaba su mamá con lágrimas, y él dice, mamá, todavía me acuerdo aquellos momentos cuando tú a veces no tenías comida suficiente para todos nosotros y sin embargo te veíamos compartir hasta lo más último y hasta a veces te ibas a dormir con hambre.
no teníamos muebles en casa, pero tú siempre nos empujaste a que seásemos los mejores. Mamá le dijo, tú eres la verdadera MVP. Yo creo que hay mujeres que son MVP en la Biblia. Y hoy quiero que estudiemos la historia de una madre y la vamos a encontrar en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 23. Vamos a ir a nuestras Biblias, Mateo 20, versículo 20 al 23. Amén, cuando estén ahí. Si no trajeron Biblias, pueden mirar en la pantalla. Y leemos. La madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, por favor, ordena que cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Por qué pediría esta madre algo así? Cualquier persona que lee esto sabe que ella está pidiendo para los hijos un lugar de importancia en el reino de Jesús. Continuamos leyendo. Versículo 22. Jesús respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos le dijeron, sí lo estamos. Jesús les dijo, ¿les qué? Iglesia, versículo 23. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán, ¿cuánto? Mucho, igual que yo, pero solo mi Padre, ¿qué? Decide. La señora Zebedeo era una de las seguidoras de Jesús y ella sabía muy bien que Jesús tenía un reino. Sabía también las enseñanzas y había estado escuchando a Jesús enseñar. Y mientras que escuchaba las enseñanzas, ella se dio cuenta también que Jesús tenía cierta intimidad con 3 discípulos. Y 2 de estos 3 discípulos eran sus hijos. Ahora, obviamente, en un reino el que se sentaba a la izquierda y a la derecha eran los más importantes. Por eso ella trae esta petición. ¿Ustedes creen que es una petición correcta? Yo diría que es una petición incorrecta. No sé, me pareciera así al leerlo a primera, me parece una petición un poco... Porque el que quiere ser el mayor tiene que ser él. Y el que quiere gobernar tiene que ser en realidad el que más sirva. Entonces yo creo que aquí las cosas no estaban del todo bien. Pero yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender de esta mujer. Y vamos primero un poquito más atrás. Porque tiene que haber una razón por la cual esta madre venga donde Jesús para hacer una petición de este estilo. No es que ahí hay una historia y vamos a aprender. Siempre hay algo interesante en el contexto. Vamos al capítulo 20, en el mismo capítulo de Mateo. Y antes del versículo 20 nosotros podemos ver una historia, que es la historia de los obreros de la viña. Y para que más o menos tengamos... No la vamos a leer, pero es un resumen. Esta historia prácticamente que Jesús está contando es aquella de este dueño de varias tierras y necesita trabajadores. Llegan los primeros trabajadores a las 5 de la mañana y les dice desde el principio, ustedes les voy a pagar $100 el día. Entonces ellos, muy bien, gracias, vamos a trabajar. Y empezaron a trabajar. Después, a las 12, el patrón otra vez trae otro grupo para trabajar. Y después, a las 5, trae otro grupo también, a las 5 de la tarde, para trabajar.
Y ya a las 7, cuando terminan de trabajar, ¿qué pasa? Llegan todos para que el patrón les pague. Y llega el primer grupo, soleados, yo me los imagino bronceados de todo el día que han pasado en el sol, trabajando duramente, cansados. Y ahí está el patrón y les paga $100. Después pasa el segundo grupo y les paga $100. Y después llegan aquellos que llegaron a las 5 y les paga también $100. ¿Ustedes creen que eso es justo? Seamos honestos, en realidad no es justo. Pero en el reino de los cielos sí es justo. Y lo que Dios está tratando de explicar a través de esa parábola es esto. Pues llegan los que trabajaron. ¡Hey! Pero ¿por qué les estás pagando lo mismo que a nosotros si nosotros empezamos a las 5 de la mañana? Entonces el patrón les dice, yo les dije que les iba a pagar $100 y eso es lo que se les va a pagar. Ahora lo que yo les pague a ellos no es de la incumbencia de ustedes. En el reino de los cielos yo me lo imagino de la siguiente forma. Es como, vamos a ponerle mi caso, ¿verdad? Nací en la iglesia y cuando llego al cielo me dan una corona. Pero de repente llega aquella persona que, pónganle, una semana antes que Jesús viniera, se arrepiente, todo entrega su vida a Él y se salva. Y agarra a Él y llega y le entregan, ¿qué? La misma corona. Y yo agarro y digo, pero Jesús, más vale que mi mansión esté más grande. Y entramos al cielo y me muestra mi casa. ¿Y quién es mi vecino? Imagínense, aquel compadrito. Y digo, no, Jesús, esto no es justo. Esto no es justo. ¿Cuántas almas gané en tu nombre? ¿Cuántos sermones prediqué? ¿Te acuerdas de aquellos años que estuve enseñando Biblia en SDCA? Por lo menos un cuarto más. Ahí, a la luz del reino de los cielos, podemos empezar a entender qué era lo que Jesús estaba tratando de explicar. Pero la madre, en realidad, es como que no había comprendido del todo esto y ella de repente se empieza a preocupar, porque una madre quiere lo mejor, ¿para qué? Para sus hijos. Ay, si me habrán llegado madres al aula. Así que le dio una C a mi hijo. Sí, le di una C. Es que, mire, aquí está el reporte, no me ha entregado tantas tareas. Si me las hubiese entregado. Pero es clase de Biblia. Digo, con más razón, le digo. Y agradezca que no le estoy tomando hebreo ni griego. No, tampoco no. Pero la madre siempre, hay muchas madres que interceden. Y algo interesante, porque muchas veces nos imaginamos a los discípulos de qué edad. ¿De qué edad se imaginan ustedes cuando sucedió esto a Juan y a Santiago? ¿30 y tantos años? ¿Qué edad piensa, pastor? ¿28? ¿25? 38, muy bien, prima. Me dice 17, 18. ¿Saben por qué? El único viejito ahí era Jesús. Jesús tenía ¿qué edad? Entre 30, ¿verdad? 30, 31, 30. Jesús era el único que, porque recién a los 30 podía ser un rabí. Ahora, obviamente, una madre intercede por alguien que ya está grande. Bueno, mi mamá todavía podría ir a interceder, ¿verdad? Pero, señor presidente, considere el otro. Pero aquí lo más probable es que ellos eran un par de teenagers. A lo máximo en sus primeros 20.
los primeros años de 20. Es interesante que la madre es la que va a interceder. Eso también a mí rompe todo el esquema que tenemos en nuestra iglesia. ¿A qué edad recién esperamos para darles cargos a nuestros jóvenes? No, ¿cómo? ¿18 años? No. Oh. En México sí, en Sudamérica sí, pero aquí no. Pero mi Biblia es totalmente diferente. Hay todo un sermón aparte sobre los jóvenes y los liderazgos dentro de la iglesia. Pero vamos a aprender algo. Y esto es importante darnos cuenta. Recordemos que Jesús no le dijo que sí a su petición, pero tampoco la negó. Simplemente le recordó el costo de sentarse a su izquierda y a su derecha. Y también le dijo, es mi Padre el que decide eso. Ahora, la madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Sabemos eso y vamos al primer punto que podemos aprender de esta madre. Y el primero es que una buena madre siempre lleva a sus hijos ¿a qué? A hablar con Jesús. ¿Quieres ser una buena madre? Entonces tienes que llevar a tus hijos a hablar con Jesús. Y la madre de Santiago y Juan siempre quería esto. Y lo podemos ver. Vamos. Pero mami, ¿pero qué vamos? Nos vamos a hablar con Jesús. Si hay algo que yo tengo que agradecerle a mi mamá es que constantemente, mi papá trabajaba para la conferencia, en ese tiempo era la Unión Austral. Yo me acuerdo que viajaba. Era Argentina, Paraguay y Uruguay. Muchas veces no lo veíamos en casa, pero mi mamá fielmente nos sentaba en 3 sillitas. Y ahí pueden ustedes ver la foto. Todavía creo que entro. Todavía chiquita, pero ahí nos sentaba y nos leía las bellas historias de la Biblia. Yo sé que muchos de ustedes crecieron con esas bellas historias. Fielmente mi madre se tomaba el tiempo de llevarnos todos los días a los pies de Jesús. No algunos, no solamente el sábado, sino que todos los días, porque una buena madre lleva a sus hijos todos los días. Pero pastor, es que es tan difícil. Ahora yo trabajo, soy una profesional y la verdad los tiempos no dan. Si pudiera pagar a una niñera que les pudiera llevar a los pies de Jesús, lo haría. Pero no, mis hermanos, esa es nuestra función. Como alguien me dijo una vez que prediqué algo de los padres, me dice, pastor, usted habla así porque no tiene hijos. Sí, puede ser que esté en lo correcto y puede ser que cuando yo sea padre sea otra la realidad, pero esta tiene que ser una realidad, más en los tiempos en los que vivimos. Si antes era importante llevar a los pies de Jesús todos los días, pues hoy es incluso más importante. Número 2, una buena madre ora por sus hijos. Dice, el versículo 20 nos dice que ella se arrodilló delante de Jesús. ¿Cuántas veces yo escuché a mi mamá orando? Y hasta una vez, incluso, me acuerdo, uno de los 3 hermanos, no voy a decir quién, pero estaba fuera de la iglesia, estaba en malos pasos, en malos caminos. Y mi mamá sabía esto, y mi mamá sufría. Y una vez me acuerdo levantarme a las 6 de la mañana, a unos ruidos extraños, y digo, ¿qué es eso? Y cuando me voy acercando más, eran llantos, sollozos. Y ahí estaba mi mamá en su cuarto orando, clamando por sus hijos, en particular por uno que estaba mal. Una buena madre no se cansa de orar.
Por ahí te va a tocar orar 10 años, 20 años, 30 años, no sé. Pero no te canses, porque cuando llegues un día al cielo, Jesús va a saber ya todo. No le vas a tener que dar explicaciones. Es que Jesús, ¿sabes? Mi hijo se perdió porque, bueno, esto y aquello. Jesús ya va a saber todo, porque todos los días escuchaba tu oración y mandaba a su Santo Espíritu para que de otras formas pudiese agarrar la atención de tu hijo o de tu hija. Elena de White nos dice eso, que cuando nosotros intercedemos, el Espíritu Santo obra de diferentes formas que si no hubiésemos intercedido, no las hubiera hecho. Vamos al punto 3. Una buena madre quiere que los hijos siempre estén al lado de Jesús. Ustedes se dan cuenta en la petición de ella que ella dice, es que yo quiero que ellos estén a tu derecha y a tu izquierda. No quiere un tiempito nada más, sino quiere que sea todo el reino. ¿Cuántas madres aquí desearían que todos sus hijos estén en la iglesia? Yo sé que es duro ser padre en esta generación, en estos tiempos. Y si hay algo por el cual yo todavía no soy papá es porque me preocupa. Hay demasiadas cosas que podrían salir mal. Y yo veo que hay muchos padres que sufren tanto. Y yo digo, no quiero sufrir así. Quiero tener paz y tranquilidad. Ahí tengo a Lolita. Lo máximo que me ha hecho es romperme un sofá. Ya está. Yo no tengo que estar preocupado si aceptó a Jesús o no. Aunque Lolita de paso es mi perrito, para los que no saben. Pero bueno. Ahora yo les hago algo. A veces yo veo también que hay padres. Yo no quiero agarrar, dicen, como dice, el látigo y empezar. Pero yo a veces he visto casos en los cuales los padres se concentran en otras cosas que no son tan importantes. Pueden ser importantes, pero no son la más importante. Y es que veo que toman el primer lugar. Es que yo quiero que mi hijo no va a ir a cualquier escuela. No. Mi hijo tiene en su genética ser un ganador, un alfa. Va a ir a lo mejor de lo mejor. Va a tener el mejor carro, va a tener el mejor trabajo, va a tener la mejor casa, va a tener la mejor reputación, va a tener el máximo de fama. Y nos concentramos en estas cosas que son las menos ilógicas, las menos razonables, pero no sé por qué. Es que a veces veo que hay ciertos padres que compiten con otros padres. Y yo creo que estos son problemas de autoestima y cosas que uno no ha funcionado y trabajado con Dios. Pero es que no, es que mi hijo hizo esto y mi hijo hizo aquello y mi hijo es tal cosa. Y hay que tirarle laureles. Y disculpen que pueda ser un poco ofensivo para algunos. Pero es que a veces hasta incluso forzamos a nuestros hijos a hacer cosas que ellos nunca quisieron ser. ¿Qué pasaba si Jesús no quería que tu hijo fuese un político? Pero tú no, que tú tienes todo y yo soy político, así que tú vas a ser político. ¿Qué pasaba si Jesús quería que tu hijo fuese un pastor, pero tú agarras y dices, no, yo quiero que tú seas doctor y neurocirujano igual que Ben Carson? Si no, nada. Y entonces, ¿de qué te va a servir que tu hijo tenga la mejor casa, el mejor carro, el mejor trabajo, pero esté perdido? Y después mires de regreso y te des cuenta que por tus propias inseguridades fue que tú empujaste y guiaste a tu hijo a hacer lo que Jesús no lo había llamado a hacer. Por eso cuando hablo con los jóvenes les digo, ¿y qué vas a estudiar? Y me dicen, voy a hacer esto o aquello o esto.
Mi pregunta siempre es, ¿y qué te ha dicho Jesús que estudies? Porque mis hermanos, si somos honestos, cuando nosotros nos bautizamos, decimos que ya no a nosotros mismos, porque ya no vivo yo más. ¿Quién vive en mí? Cristo. Entonces ya no es lo que Paulito quiere estudiar, ya no es lo que Ronnie quiere estudiar, sino es lo que Jesús quiere que tú estudies, es lo que Jesús quiere que tú hagas. Por ahí Jesús ni siquiera quiere que vayas a la universidad. Ah, no, pastor, eso es blasfemia. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Y por eso yo creo que esta madre está buscando delante de Jesús qué es lo que Jesús quiere. Ella tiene su propia agenda, pero al fin y al cabo, sin importar, esta madre apoyó el ministerio de Jesús hasta el final. ¿Saben? Los discípulos no nacen, se hacen. Santiago y Juan eran llamados hijos de ¿qué? Hijos del trueno. Eran terribles. Ustedes saben que cuando ellos fueron a predicar una vez a un lugar, les dijeron, no queremos saber nada de tu Jesús. Entonces ellos regresaron donde Jesús, estos dos hermanos, y le dijeron, Jesús, rechazaron las buenas nuevas, manda fuego del cielo para que los consuma. Yo no sé ustedes, pero si realmente entra esto en nuestras mentes, imagínense que yo estoy predicando una semana de oración y hago el llamado para bautismo y nadie viene al frente. Y entonces yo voy al hotel donde me esté quedando, me arrodillo y digo, Jesús, manda fuego del cielo y consúmelos. Aquí nos damos cuenta que estos dos pastores no eran perfectos, ¿eh? Jesús fue transformando la vida de ellos. Y estos no es que nacieron angelitos, sino que se hicieron dos grandes predicadores, dos grandes discípulos de Jesús que semejaban a Jesús. Por eso de Juan nosotros sabemos que después él fue conocido como el discípulo amado. Imagínense, de hijo del trueno a discípulo del amor. Paz y amor. Ven, Pedro, dame un abrazo. Pues la influencia de una madre en su hijo es más que importante, es clave. Por eso incluso hasta los grandotes motoqueros, ¿verdad?, que andan en sus Harleys y todo eso, uno se pone a ver los tatuajes y de repente ¿qué ve? Y uno ve ahí, por ahí, ¿qué dice? Mom. O hasta algunos se tatúan el rostro de la madre. Porque hasta incluso los más, que uno diría, the toughest of the toughest, han sido influenciados por sus madres. Yo quiero mostrarles, antes del video, para terminar, quiero mostrarles esto. Es una historia que pasó en Alemania en el tiempo del Holocausto. Esta familia judía, Salomon es el nombre del padre, fue a un campo de concentración con su papá, con su mamá, con sus dos hijos y con su esposa. Y el problema de los campos de concentración era que si tú no trabajabas, entonces te llevaban para ya matarte. Si tú no tenías la fuerza suficiente, me enfermé, no era que, bueno, descansa, te recuperas y después regresas al trabajo, sino simplemente te mataban. Así que este padre agarra y cuenta él que él vio a su papá y a su mamá ir para ser fusilados, porque simplemente ya no podían más trabajar. Entonces cada día él se preocupaba cuando le tocaba ir a trabajar que su hijo, el más pequeño, no iba a poder trabajar, porque siempre había sido el más frágil, el más delicado de salud. Y cada día que regresaba siempre buscaba
los abrazaba y juntos oraban y agradecían a Dios que les había dado un día más juntos. Hasta que un día regresó y ahí encontró al hijo mayor llorando. Y le dice: dime que no es verdad. Dime que no es verdad. El hijo le dice: sí, papá, es verdad. ¿Dónde está tu madre? Los soldados vinieron para llevárselo, pero él empezó a llorar, tenía mucho miedo. Y mamá agarró su mano y le dijo: no te preocupes, todo va a estar bien. Y fueron juntos. Una madre, lo que espera una madre. Está bien. Ahora yo les hago una invitación a ustedes. Yo no sé cuál sea la situación en la familia. Yo sé que a veces hay peleas, hay discordias, desacuerdos, pero una madre no puede pasar este tiempo sola. A veces es un buen momento en este tipo de festividades para extender la mano, para ser más humildes. Y quién sabe, yo sé que no todos nuestros padres son perfectos. No hay ninguno perfecto, pero no hay un manual que nosotros podamos leer para ser un papá perfecto, una mamá perfecta. Yo quiero que honren a aquellas madres cristianas, incluso aquellas madres que no fueron sus madres biológicas. Es tiempo de hacer una llamada, por ahí de comprar un pasaje de avión. Pero es un buen tiempo para reflejar y reflexionar en aquellas personas que invirtieron tanto tiempo en nosotros y que nos llevaron sobre todo a los pies de Jesús. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por aquellas madres cristianas, por aquellas madres biológicas que nos cambiaron los pañales, nos hicieron el culto, nos llevaron a la iglesia, a veces hasta fuerzas, pero que insistieron en nuestra vida espiritual. Gracias te damos por ellas. Gracias te damos por aquellas maestras que fueron como madres. Gracias te damos por aquellas tías que a veces completaron un vacío que teníamos. Yo te pido por cada una de las personas aquí presentes, incluyéndome a mí, que podamos ser agradecidos
hacia nuestras madres. En el nombre de Jesús pido esto. Amén.